Buenas, vamos a iniciar con el tema 1, balance de masa y energía. En esta primera parte vamos a ver los fundamentos teóricos, ¿okay?, que nos van a permitir realizar algunos balances de masa y energía. Primero vamos a hablar sobre el tema de balance de masas, ¿ok? Cuando vamos a hacer balances, ya sea de balances de masa o de balance de energía, bueno, tenemos que primero dominar algunos conceptos básicos que nos van a permitir a nosotros poder establecer posteriormente dichos balances, ¿ok? Tenemos que conocer qué es un proceso, qué es una unidad de proceso, qué es un flujo de proceso, qué son los balances y qué es un sistema. Iniciamos principalmente con procesos. Un proceso es una serie de acciones, operaciones o tratamientos que producen una transformación física o química, dando como resultado un producto determinado. ¿Okay? Aquí vamos a ver diferentes tipos de procesos que involucran la transformación de los alimentos, bien sea para obtener un alimento nuevo o para preservar un alimento existente. Luego viene lo que sería la unidad de proceso. La unidad de proceso es el equipo donde se lleva a cabo cada una de las etapas básicas u operaciones unitarias que constituyen el proceso global que se realiza. Por su parte, el flujo de proceso es la cantidad de materia o flujo de las entradas y salidas del proceso o del sistema objeto en estudio. ¿Okay? Mientras que los balances son aquellos que me permitan la contabilización de la materia o energía que entra y sale a un proceso determinado, realizado en base al principio de conservación de la materia y energía. Mientras que el sistema se define como la cantidad de materia o región del espacio elegida para un estudio. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos tener procesos tan grandes, ¿ok?, que involucran diferentes pasos o etapas, ¿ok? Y dentro de esos procesos grandes, entonces yo puedo seleccionar una determinada zona, área, condición o proceso en particular para realizar los balances de masa o energía. Entonces, ese sería mi sistema de estudio. Ya veremos más adelante que, bueno, dependiendo del tipo de proceso, podemos definir diferentes tipos de sistema de estudio. ¿Okay? Por su parte, vamos a ver ahora qué son la clasificación de los procesos. Entonces, los procesos los podemos clasificar, ¿ok?, de dos maneras. Si nos basamos en su dependencia o no con respecto al tiempo, como es la primera parte superior, entonces los podríamos clasificar como proceso en estado estacionario o en régimen transitorio. Y si nos basamos en la relación que se tiene el sistema con el entorno que lo rodea, entonces los procesos los podemos clasificar como un proceso continuo o un proceso discontinuo. Cuando hablamos de un proceso en estado estacionario, quiere decir que las variables que intervienen en el mismo no cambian en el tiempo o sus variaciones son despreciables durante un intervalo de tiempo suficientemente amplio, ¿ok? Mientras que por el contrario, en un proceso en régimen transitorio, tenemos que el estado varía con el tiempo, haciendo que los valores de las variables involucradas presenten cambios significativos en su dinámica. ¿Okay? Entonces, si estamos en estado estacionario, no hay variación de las variables que estamos midiendo en el tiempo, mientras que si estamos en régimen transitorio, sí existe una variación continua con el tiempo. Cuando hablamos entonces de un proceso continuo, ¿ok?, podemos decir que en este tipo de procesos las materias primas son ininterrumpidamente alimentadas a uno o varios equipos, en tanto que los productos se retiran continuamente en uno o más puntos. Un proceso continuo involucra un sistema abierto. Un ejemplo es el que tenemos aquí en este sistema, donde tenemos un transportador aquí de tornillo. Entonces, fíjense que tenemos una alimentación continua
del material que va a ser transportado por este tornillo y luego, ok, una salida de los productos. Pero entonces es un proceso que entra a la unidad de proceso, que sería este mezclador o este transformador o aquí, aquí estamos eliminando, esto es un secador de tornillo, ok, aquí estamos eliminando agua. Entonces, tenemos una alimentación continua de un producto o un alimento que queremos deshidratar mientras él va pasando por la unidad de proceso, ¿ok? Él va transformando, va eliminando agua y se obtiene el producto seco aquí en esta zona. Entonces tenemos un proceso continuo. Por su parte, en el proceso discontinuo, los materiales se alimentan a un recipiente o equipo donde serán sometidos a los cambios correspondientes y una vez que el proceso, una vez que se acabe el procesamiento que estamos realizando, se retira la totalidad del producto. Un proceso discontinuo involucra un sistema cerrado. Aquí tenemos un ejemplo de un autoclave, en donde esto es, bueno, el autoclave se coloca toda la carga de material que se va a autoclavar, se cierra el sistema, se enciende, se procede a realizar el proceso de autoclave, ¿ok? Para esterilizar el material que tenemos ahí adentro y luego de que se termine entonces de realizar todo el procesamiento a ese material que está aquí, entonces se abre al material, el sistema y se retira el material ya procesado. ¿Okay? Entonces, podemos clasificarlo dependiendo del tiempo, de la dependencia con el tiempo, como estado estacionario, no hay variación de las variables con el tiempo, el régimen transitorio, sí existe una variación de las variables a lo largo del tiempo, proceso continuo, hay una alimentación continua del material y un retiro, por decirlo, una eliminación de la unidad de proceso continua, mientras que acá el sistema se va alimentando por capas. Luego, entonces, hablamos anteriormente de que un proceso continuo involucra un sistema abierto, ¿ok? Mientras que los procesos discontinuos involucran un sistema cerrado. Entonces, ¿qué son los sistemas? Como vimos anteriormente, los sistemas, ¿ok? Son la unidad que vamos a tomar para la cantidad de materia o energía o espacio que vamos a elegir para nuestro estudio. Entonces, ¿cómo podemos clasificarlos? Los sistemas los podemos clasificar como sistema cerrado, sistema abierto o sistema aislado. La diferencia entre estas tres clasificaciones radica en qué es lo que se intercambia entre el sistema y el entorno, ¿okay? O su alrededor, es decir, que puede cruzar la frontera. Entonces veamos acá, en un sistema cerrado, ¿ok? Aquí tenemos que esta es nuestra frontera de nuestro sistema y acá afuera tenemos nuestro entorno. En un sistema cerrado puede haber traspaso de la frontera de la energía, más no de la materia. Entonces no hay intercambio de materia con mi entorno, más sí puede haber intercambio de energía. En un sistema abierto, entonces a través de las fronteras de mi sistema puede haber intercambio con mi entorno tanto de materia como de energía, mientras que en un sistema aislado no puede haber intercambio con mi entorno ni de materia ni de energía. Entonces, dependiendo del tipo de intercambio que tengamos con nuestros alrededores, podemos tener entonces sistemas aislados, podemos tener sistemas abiertos, sistemas cerrados. Ya veremos más adelante, ¿ok? Los diferentes tipos de sistemas aplicados a los diferentes tipos de procesos. Como vimos antes en la lámina anterior, dijimos que un sistema continuo involucra un sistema abierto, porque como podían observar, al secador de tornillos sin fin, ¿ok? IVA, que es mi sistema, va entrando continuamente la materia, se va deshidratando a medida que va pasando a través del tornillo y sale la humedad. Entonces hay ingreso de material húmedo y hay salida tanto de material seco como de humedad retirada. Entonces tenemos intercambio
de materia con mi entorno, ¿ok? Y bueno, como estamos trabajando con un sistema donde estamos suministrando un sistema de calentamiento para poder calentar ese tornillo sin fin, entonces también tenemos una transferencia o un intercambio de energía, ¿ok? Mientras que cuando estábamos hablando del autoclave, nosotros agarrábamos y se mete todo el material dentro del autoclave, mientras se inicia el proceso y se está autoclavando, entonces no hay salida ni entrada de material durante el proceso, ¿ok? Entonces es un sistema cerrado más si hay un intercambio de energía porque se suministra energía para poder calentar el autoclave y esterilizar el material que tenemos allí, ¿ok? Entonces allí desde el punto de vista de la clasificación de los sistemas. Por su parte, cuando hablamos de balances, ¿ok? Ya entrando en materia de balances de masa, ¿ok? Recordamos que anteriormente definimos balances como la contabilización de la materia o energía que entra y sale de un proceso, realizado en base al principio de la conservación de materia o energía. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar un balance de masa, es decir, vamos a contabilizar qué cantidad de masa entra y sale de ese sistema o está interactuando, ¿ok? En esa unidad de sistema, ¿ok? Cuando hacemos un balance de masa en un sistema, podemos hacer generalmente dos tipos de balances, ¿ok? Lo que se conoce como balance por componentes o lo que se conoce como balance total, ¿ok? Es decir, nosotros podemos, si estamos hablando del balance total, estamos contabilizando las masas totales, ¿ok? O las corrientes entrantes y salientes de mi sistema. Entonces, si tenemos aquí, imaginemos una unidad de proceso, tenemos que en mi sistema están entrando las corrientes A y B y está saliendo una corriente C. ¿Ok? Entonces, si hacemos un balance total, podríamos decir que, bueno, obviamente la corriente C va a ser igual a la suma de las corrientes A y B. Mientras que cuando hablamos de balance por componentes, quiere decir que se toma en consideración las masas de los componentes de las diferentes corrientes entrantes y salientes. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando por componentes, entonces, bueno, ¿qué me está entrando a mi sistema? Entonces, bueno, me puede estar entrando a mi sistema, ¿ok? Imagínense que aquí estamos preparando una solución, estamos concentrando una solución azucarada, ¿ok? La estamos concentrando, quiere decir que aquí imagínense que A es una solución azucarada al 10% y B es azúcar pura que estamos añadiendo ya que queremos concentrar la solución azucarada, es decir, queremos obtener en C una solución más concentrada. Entonces, si nosotros hacemos un balance por componentes, queremos decir que estamos contabilizando los componentes de cada una de esas corrientes. Entonces, ¿qué tenemos en la corriente A? Si es una solución azucarada, entonces tenemos sólidos, que sería el azúcar, mientras que tenemos también agua, ¿ok? Entonces podemos decir que los dos componentes de la corriente A sería agua y sólido, mientras que en la corriente B, como estamos añadiendo solo azúcar, tendríamos solo sólido. Entonces nosotros pudiésemos realizar un balance por componentes, bien sea tomando en consideración el agua, ¿ok? Que sería uno de los componentes, entonces podríamos hacer un balance de agua o pudiésemos hacer un balance de sólidos, en este caso que es el azúcar, ¿ok? Ya vamos a ver más adelante cómo vamos a ejemplificar todo esto. Entonces, lo podemos obtener hacer un balance tan sencillo en este sistema, pero podemos hacer un balance por componente un poco más complicado porque dependiendo de cuál es la fuente que tiene el alimento, yo puedo tener muchos más componentes. Porque imagínense que yo tengo una salchicha, entonces en la salchicha tenemos agua, tenemos grasa, tenemos proteínas, tenemos, ¿ok? Diferentes compuestos. Entonces yo puedo hacer un balance por cada uno de los diferentes componentes. O también podemos hacer un balance total de, bueno, en la corriente A está entrando tanta cantidad de solución, en la corriente B está entrando tanta cantidad de azúcar, entonces me saldrá una total cantidad de
solución concentrada. ¿Ok? Pero también pudiera ser, en la corriente A me está entrando tanta cantidad de azúcar, porque tengo un 10%, como habíamos dicho, de azúcar inicialmente, y en la corriente B entonces me va a entrar tanta cantidad de azúcar, entonces en C cuánta cantidad de azúcar va a salir. ¿Ok? Entonces podemos hacer diferentes tipos de balances que me van a permitir a mí a la final contabilizar entonces las diferentes corrientes, ¿ok?, de materia que están involucradas. ¿Por qué es importante hacer balances de masa en la industria de alimentos? Bueno, como ya hemos venido hablando, ella me va a permitir a mí contabilizar los flujos. Yo necesito saber qué cantidad de ingredientes necesito yo añadir para poder obtener un producto determinado, ¿ok? Me puede permitir diseñar los diferentes procesos que están involucrados en ese sistema o en ese unidad de producción, estimar los rendimientos que podemos obtener en los productos si nosotros sabemos qué cantidad de materia prima se está utilizando inicialmente y cuáles son las diferentes corrientes o flujos de materia que me salen a lo largo, ¿ok? Por ende, estimar los costos de producción, evaluar las diferentes formulaciones, evaluar las composiciones finales después de un proceso de mezclado, ¿ok? O evaluar la eficiencia de la separación en procesos mecánicos. En fin, a la final los balances, como me permite la contabilidad de los diferentes flujos, ya sean flujos totales o flujos de cada uno de los componentes, entonces me va a permitir obtener cada uno de estos tipos de rendimiento, costos de producción. ¿Ok? Entonces, por eso de allí la importancia de nosotros poder realizar un balance de masa en un determinado proceso productivo. Para realizar los balances de masa nos debemos basar en la ley de conservación de la masa, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, en un volumen de control, la masa que entra debe salir o si no acumularse dentro de él. Por lo que la expresión general de la ley de conservación de la masa es masa que entra menos masa que sale de ese volumen de control va a ser igual a la masa que se acumula o al cambio neto de masa que ocurre dentro de ese volumen de control. Hay ciertos sistemas en los cuales la composición puede ser alterada o transformada de una forma a otra dentro del volumen de control, por lo que tendríamos entonces una masa que se genera o una masa que se consume, por lo que la expresión entonces se ampliaría a masa que entra menos masa que sale más masa que se genera menos masa que se consume, entonces va a ser igual a la masa que se acumula o el cambio neto que ocurre dentro de ese volumen de control. Ahora, ¿a qué nos referimos con masa que se genera? Bueno, puede ser aquella que se forma por una reacción química, bioquímica o por crecimiento microbiológico. Al igual que cuando hablamos masas que se consume en reacciones químicas o biológicas. Imaginemos que tenemos un sistema en donde tenemos ciertos microorganismos y una determinada cantidad de azúcar, entonces internamente dentro de ese volumen de control, esos microorganismos pueden actuar sobre esos azúcares para transformarla, ¿ok?, en otras sustancias, si es un proceso fermentativo en alcohol, si es una fermentación alcohólica, y entonces habría una generación de un cierto producto y un consumo de otro. La expresión más sencilla de la ley de conservación de la masa es la que se obtiene cuando no se tiene en el sistema ni generación de masa ni consumo de masa y cuando el sistema está en lo que se llama estado estacionario, es decir, que no hay una variación de la masa en función del tiempo. Entonces, en ese estado estacionario, entonces tendríamos que la masa que entra es igual a la masa que sale, siendo esta la expresión más sencilla. La ley de conservación de la masa la podemos expresar entonces en dos tipos de unidades. Si la expresamos en unidades de masa, entonces tenemos que masa que entra menos masa que sale es igual al cambio neto de la masa que ocurre dentro del sistema o volumen de control en ese intervalo de tiempo, siendo entonces ese delta M igual a la masa final menos la masa inicial que hubo en ese sistema, o lo podemos expresar en unidades de flujo másico
es decir, kilogramos sobre segundo, y entonces tendríamos que el flujo másico de entrada menos el flujo másico de salida va a ser igual a la variación en el tiempo de esas masas dentro del sistema. Acordándonos siempre que tanto la masa de entrada o el flujo másico de entrada y la masa de salida o el flujo másico de salida va a ser la sumatoria de todas las entradas y todas las salidas que se tengan al volumen de control que estemos estudiando. Para realizar los balances de masa, generalmente se emplean lo que se conoce como diagramas de flujo o de bloque, los cuales son una representación esquemática de las diferentes etapas y líneas de proceso que constituyen el proceso productivo que se está evaluando. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde este proceso productivo tiene dos etapas y bueno, en principio hay una sola corriente de flujo que está entrando y saliendo a cada una de las etapas. En estos diagramas de flujo de bloques se muestran entonces principalmente cuál es la disposición de los equipos, es decir, la ubicación de un equipo en relación al otro, las diferentes conexiones o corrientes que se tienen, los flujos y composiciones de cada una de esas corrientes y las condiciones de operación, es decir, los valores de la presión, temperatura, etcétera, que se estén empleando en cada uno de esos procesos o etapas que va a componer el proceso productivo. En diagramas o flujos de bloques se utilizan diferentes símbolos como los que se muestran aquí en la figura. ¿Okay? Y en nuestro caso, nosotros vamos a utilizar principalmente un cuadrado simple para representar la unidad de proceso y líneas o flechas, ¿okay? Flechas o líneas para representar las entradas o salidas. Fíjense que acá, bueno, tenemos diferentes símbolos. Bueno, el cuadrado simple para representar una acción o proceso, que ahora vamos a trabajar nosotros. Pero también podemos tener otro para representar el inicio o fin del diagrama, este símbolo para tomas de decisiones, este símbolo sí para indicar que hay una salida de información, este para una entrada de información, este para un subprograma, este para un conector. ¿Okay? Fíjense que están hablando de subprogramas y entradas y salidas de información, obviamente porque los diagramas de bloques no solo se utilizan para describir procesos productivos a nivel de industria de procesamiento de alimentos, sino lo podemos utilizar en diferentes áreas, ¿ok? Como en la programación, como en la toma de decisiones, como en la informática, ¿ok? Él nos permite esquematizar cualquier proceso que requiera diferentes pasos o etapas, ¿ok? Nosotros entonces vamos a trabajar principalmente con los cuadros. Existen entonces, como vemos, cuadros que me van a permitir a mí generar. Entonces, hay unos esquemas tecnológicos que me permiten a mí representar de manera gráfica en nuestro diagrama de bloque diferentes actividades o procesos que vamos a emplear en nuestro proceso productivo. Por ejemplo, si nosotros queremos representar un mezclador, entonces vamos a tener nuestro cuadro sencillo que nos representa la unidad de proceso, que en este caso sería un mezclador. ¿Y qué involucra un mezclador? Bueno, tenemos dos corrientes diferentes que van a entrar en esta unidad de proceso que se conoce como mezclador y me va a generar un producto diferente o que es la mezcla de los dos anteriores. Entonces, bueno, si queremos un mezclador sería una cajita con dos entradas y una salida. Si por el contrario queremos un separador, entonces será una entrada y va a entrar a una unidad de proceso que es un separador que me va a permitir separar esas dos productos o componentes de mi alimento. Entonces imagínense que yo voy a preparar una arepa, por decir algo, entonces me entra la masa, la harina de la arepa, la harina de maíz, entra el agua, mi unidad de proceso que sería la mezcladora, me va a generar la masa de la arepa. Si por el contrario yo quiero deshidratar un producto o un separador aquí, un mezclador o separar por diferentes tamaños de partículas, entonces bueno, tengo una corriente que tiene diferentes partículas, ok, una mezcla de tamaños de partículas diferentes, entra a un separador o a un tamiz y entonces se me separan en los diferentes tamaños de partículas. ¿Ok?
También podemos tener un esquema para representar procesos de recirculación como este que tenemos acá. Entonces, ¿qué es un proceso de recirculación? Bueno, está entrando una corriente a mi unidad de proceso, sale una corriente con unas características determinadas y parte de esa corriente se recircula, es decir, vuelve a entrar nuevamente a la línea inicial que alimenta mi unidad de proceso. Entonces, fíjense que acá tenemos dos puntos característicos, uno que sería el punto de divergencia, que está mezclado con este sonar verde, ¿ok? Entonces, fíjense que tenemos un punto de divergencia y tenemos un punto de mezcla. En el punto de divergencia, que es de donde parte la corriente de recirculación, tenemos tres corrientes que van a tener la misma composición, porque bueno, viene esta corriente B, que lo que hace es una parte continúa como P y otra parte se recircula a la corriente inicial. Entonces la composición de P y R va a ser la misma que la de B. Y tenemos un punto de mezcla que es donde se va a unir la corriente de reciclo o recirculación con la corriente inicial de alimentación. Entonces esta corriente L viene con una composición, F viene con otra composición y obviamente la salida de la unión de las dos va a tener una composición diferente. Entonces en un punto de mezcla las corrientes tienen distinta composición. También tenemos el esquema tecnológico para el bypass o derivación. Entonces en este caso, ¿ok? Tenemos igualmente un punto de divergencia y un punto de mezcla, con la única diferencia que se ubican en alternado con relación a la recirculación. Es decir, en el proceso de recirculación inicialmente teníamos un punto, ¿ok?, de mezcla y después teníamos el punto de divergencia. Aquí en el bypass o derivación, ¿qué consiste este? Bueno, que la corriente de alimentación, una va a pasar por nuestra unidad de proceso, mientras que parte de esa corriente no pasa por la unidad de proceso. Entonces, aquí primero existe la divergencia y aquí entonces el punto de mezcla. Entonces, bueno, estos son diferentes tipos de esquemas que nos van a permitir representar diferentes tipos de procesos en nuestros procesos productivos. ¿Ok? Luego, entonces, como podemos ver, un sistema, habíamos hablado anteriormente de sistemas, dentro de un proceso de productivo, yo puedo establecer diferentes sistemas. ¿Qué eran los sistemas? Bueno, la área que yo iba a tomar para realizar el análisis o el estudio pertinente. Entonces, pueden existir diferentes sistemas dentro de un mismo proceso y yo voy a escoger uno u otro dependiendo de qué es lo que yo requiero. Por ejemplo, en este proceso que tenemos acá, esquematizado, fíjense que podemos escoger diferentes sistemas para realizar los balances. ¿Okay? Yo puedo seleccionar el sistema completo. ¿Okay? Entonces, si nosotros analizamos y realizamos un balance de masa en este sistema, tenemos que atraviesa la frontera del sistema aquí 1 y sale 5. ¿Okay? Entonces, si hacemos el balance de masa, masa que entra es igual a masa que sale. Pero yo también puedo agarrar simplemente el que está al lado de mi unidad de proceso como tal, acá. ¿Ok? Porque fíjense que aquí tenemos una corriente de derivación, ¿ok?, que tenemos acá. Entonces yo puedo agarrar simplemente qué es lo que me está entrando directamente a esta unidad de proceso. Entonces yo puedo hacer el balance alrededor de mi equipo como tal y en este caso me atraviesa mi sistema es la corriente 2 y me sale de mi sistema es la corriente 3, ¿ok? Pero yo también puedo hacer un balance en esta unión que tenemos aquí o en este punto de mezcla. Y entonces, ¿qué es lo que me está atravesando las paredes de mi sistema? Me está entrando la corriente 4 y la corriente 3 y me está saliendo la corriente 5. Entonces, fíjense que dentro de un mismo proceso podemos escoger varios sistemas o volúmenes de control y la selección de cada uno de ellos lo voy a realizar dependiendo de qué es lo que yo requiero conocer o buscar dentro de mi problema. A lo largo del curso iremos realizando diferentes tipos de ejercicios que me van a permitir a mí aprender a seleccionar cuál es el sistema o el volumen de control apropiado que se debe seleccionar para poder resolver el problema planteado.
Y eso lo vamos a hacer, ¿ok? Con estudiando diferentes procesos industriales o ejemplos de procesos industriales en los cuales vamos a realizar los distintos balances de masa. Entre algunos de los ejemplos que vamos a poner a lo largo de todo este curso, vamos a encontrar el proceso de obtención de mermeladas, el proceso de concentrados de frutas, la formulación en industrias de la salchicha, procesos de separación por membranas, procesos de limpieza y bueno, muchos otros procesos que iremos entonces explicando los principios de cada uno de este tipo de procesamiento de alimentos y cómo podemos realizar los balances de masa y posteriormente los balances de energía, ¿ok? Para aprender a nosotros poder obtener cualquier cosa como las de las que vimos anteriormente, puede ser obtener el rendimiento, contabilizar alguna de las corrientes, ver la composición final. ¿Ok? Entonces, en esto es lo que vamos a empezar a ver con las siguientes partes de la materia. Vamos a ver cómo vamos a poder resolver los problemas de balance de masa y vamos a ver diferentes tipos de problemas donde veremos cada una de las peculiaridades que se nos pueden presentar. Con esto entonces damos por culminado lo que sería la primera parte de este tema 1 de balance de masa y energía y bueno, continuaremos posteriormente con otras etapas. Gracias.